Hola chicos, ¿Qué te pasó? Te veo muy triste. es que me despidieron del trabajo. Uy, pero ¿cuál fue el motivo? El presidente de la nación aumentó el salario mínimo. Por ello es que la empresa optó por disminuir gastos. El presupuesto que tenía para sueldos no era suficiente para todo el personal, por eso optaron por reducirlo. Y pues fui uno de ellos. ¿Pero no se supone que eso nos debería de beneficiar? No, aparentemente se ve como si nos beneficiaría, pero no es así. Todas las empresas, tanto públicas como privadas, tienen sus presupuestos anuales. Es decir, tú proyectas 45,000 anual de presupuesto para tu personal, que equivale a 4 personas con remuneración de 900 mensual. Al aumentar la remuneración mínima a 1,025, tu presupuesto ya no cubre para las 4 personas. Entonces, las empresas optan por despedir a uno de ellos para poder solventar el pago de los demás. Entiendo. ¿Y qué vínculo tiene el crecimiento demográfico con el desempleo? Te explico, el vínculo entre el empleo y el crecimiento económico no siempre sigue una línea directa en los países, pero eso no quiere decir que no exista. Para observar la relación entre el empleo y el crecimiento, los economistas recurren a la ley de Oku, según la cual un mayor crecimiento da lugar a un menor desempleo. Una nueva investigación del FMI considera la ley de Oku y sobre la base de datos se plantea una cuestión de si el crecimiento crea empleo. Los resultados muestran marcadas diferencias de un país a otro en cuanto a cómo el desempleo responde a crecimiento del PBI en el transcurso del año. En algunos países, cuando el crecimiento repunta, el empleo aumenta y el desempleo se reduce. En otros países, la respuesta es muy leve, un repunte del crecimiento gracias a un estímulo de demanda, como por ejemplo, un aumento del gasto público en infraestructura genera más puestos de trabajo. Entonces, ¿en algunos países el crecimiento genera más empleo que en otros? Sí, el grado de creación de empleo en corto plazo varía entre los países. Aumenta el empleo cuando el crecimiento repunta en el grupo de los 20 países avanzados y de mercados emergentes, los cuales en conjunto representan el grueso del PBI y en empleos mundiales. Claro, por ello la ley de Oku se cumple en términos generales en el caso de Estados Unidos, pero se observa que la relación entre desempleo y crecimiento desde 2011 se ha desviado con respecto a la tendencia histórica, porque la profundidad y la duración de la gran recesión, el periodo posterior a la crisis mundial de 2008 y la pandemia de COVID-19 dejaron sin trabajo a muchas más personas. Exacto. Por eso la mayoría de los países debe tener en cuenta que el crecimiento es importante para comprender las variaciones del desempleo en corto plazo. En otros países hay varios factores que pueden explicar la tenue relación entre empleo y crecimiento. En algunos casos, es posible que las tasas de desempleo observadas no reflejen plenamente la tasa de desempleo verdadera. Algunos países están experimentando rápidos cambios estructurales y en esos casos el desempleo quizá esté determinado por una tendencia a más largo plazo y no tanto por fluctuaciones a corto plazo. Entonces, ¿de dónde proviene el crecimiento? La respuesta está tanto en el lado de la demanda como en el lado de la oferta de la economía. Por ejemplo, si las ventas no mejoran, las empresas no incrementarán su capacidad para producir más, así que es esencial garantizar que existe una demanda para respaldar la oferta. Pero si no se toman medidas por el lado de la oferta, los aumentos del producto basados únicamente en el estímulo de la demanda serán pasajeros. La gama de medidas de la oferta es amplia y se va desde eliminar los cuellos de la botella en el sector de la energía hasta llevar a cabo reformas en los mercados de trabajo y de productos. En muchos países hay argumentos de peso para incrementar el gasto público en infraestructura, lo cual imprimirá un necesario estímulo a la demanda a corto plazo y las demás ayudaría a la oferta. Entiendo. Entonces, en conclusión, esto significa que los países tienen que utilizar todas las herramientas de política monetaria, fiscal y estructural para potenciar un máximo crecimiento dentro de los países y amplificar el impacto mediante la coordinación entre países.